bueno, se mencionaba todavía las pruebas de Duke y de Ivy, pero pues, prácticamente ya no he leído que no ya están en desuso. Entonces el tiempo de sangría, como lo mencionamos, máximo de 7 minutos, mínimo de 3 minutos se considera normal y evalúa nuestra hemostasia primaria. La que sigue, por favor. Hablando ya como tal de nuestra hemostasia secundaria, recordemos que se dividía en una vía intrínseca y una vía extrínseca. Las dos, como lo pueden ver, van a confluir en una vía común. La vía común tiene por finalidad activar la protrombina en trombina y esta a su vez en el último paso activar el fibrinógeno convirtiéndolo en fibrina. La producción final de la fibrina va a tener una retroalimentación positiva hacia la activación de otros factores. Como lo podemos ver en la vía extrínseca, el factor, al haberse estimulado el factor tisular perteneciente al endotelio, nos va a activar, por ejemplo, aquí el factor 7. 7 va a pasar a 7 activado. Y a su vez, este factor nos va a activar el factor 10, lo va a pasar a 10 activado. Y el factor 10 activado de la mano del factor 5 activado van a ser los promotores de la activación de la protrombina. Este es de la vía extrínseca. Entonces, podemos saber que la ausencia del factor tisular o la disminución o la malfunción del factor tisular, del factor 7, del factor 10 y del factor 5 van a afectar nuestra vía extrínseca. A este factor, bueno, más bien a este complejo de factores activados, cada uno perteneciente a la vía extrínseca o intrínseca, se denominan los complejos 10-ASA o 10-ASA, por sus siglas en inglés. Entonces, si nos llegan a cuestionar acerca de cuáles son los complejos 10-ASA o 10-ASA, en este caso, la vía extrínseca sería el complejo del 7 activado y posterior con el 10 activado y el 5 activado. Forman los complejos 10-ASA. Hablando, por ejemplo, de la vía intrínseca, podemos ver que influye el factor 12, que va a pasar a 12 activado. Este a su vez el 11 va a pasar a 11 activado. Este a su vez el 9 va a pasar al 9 activado. Y este a su vez, aquí es donde empiezan a compartir factores de la coagulación. El 10 y el 10 activado, que de la mano del 5 activado van a generar también la promoción de la activación de la protrombina. Entonces, en este caso de la vía intrínseca, el complejo 10-ASA o el complejo TENASA va a ser el 9 activado junto con el 8 activado que nos van a activar el factor 10. Entonces, como lo pueden ver, dependiendo de qué factores de la coagulación estén ausentes en ciertas enfermedades hereditarias o adquiridas, podemos evaluar la funcionalidad de la vía intrínseca o de la vía extrínseca. Entonces, para esto podemos solicitar en pruebas de laboratorio los tiempos de protrombina que nos pueden evaluar la vía extrínseca y el tiempo de trombina parcial activada. Sí. Nos pueden evaluar la funcionalidad o la cascada de eventos que vienen por parte de la vía intrínseca. Y como se los menciono, una vez consolidado el último paso, que es la formación de la fibrina, este genera en una respuesta pues, prácticamente en cadena hacia una retroalimentación positiva para la activación de los factores. Entonces, pues es importante recordar las dos vías. Bueno, algo que se me olvidó mencionar es la velocidad, o más bien el tiempo en el que se consolida las vías. Como podemos ver en la vía extrínseca, se le considera una vía rápida, ¿no? Prácticamente de segundos. Es una vía, lo que se mencionaba, explosiva. Sin embargo, la vía intrínseca se considera una vía lenta que puede tardar minutos, ¿no? De 1 hasta 6 minutos. La que sigue, por favor. Como parte de nuestro segundo apartado de la biología de nuestra hemostasia, tenemos la lisis de
de la fibrina, ¿no? Una vez formada, o como tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una armonía tanto en la formación como en la lisis de nuestros tapones, es importante mencionarla y también evaluarla de manera clínica. Prácticamente quien nos va a alisar nuestro trombo va a ser la plasmina. Es importante recordarla que la plasmina va a ser la encargada de desarmar nuestro trombo, de lisar los complejos de fibrina que se hayan formado. El resultado de la degradación de nuestra fibrina va a ser el dímero D. Entonces, al evaluar nosotros en el laboratorio o realizar una medición de las concentraciones del dímero D, podemos evaluar el que se estén o no llevando procesos de fibrinólisis y a su vez procesos de coagulación que no precisamente tengan que ver con un daño tisular. Es decir, que si la cuantificación del dímero D llega a ser mucho mayor de 500 nanogramos sobre decilitro, podríamos pensar en alguna patología en la cual se estén llevando a cabo la lisis de estos tapones que no tendrían por qué estarse formando si es que no existe un daño como tal tisular, ¿no? Entonces, podríamos hablar, no sé, de una trombosis profunda, ¿no? Y pues no sé, hasta el momento alguien tiene una duda. Había puesto otras imágenes, pero creo que no, no escogieron la presentación adecuada, pero bueno, prácticamente allí listaba otras cosas. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a las generalidades de la hemostasia, los grupos en los que se divide? No, compañero. Pues... No, todo bien. Bueno, compañeros, entonces vamos a ver las deficiencias congénitas que se pueden presentar en estos, bueno, en cuanto a la hemostasia primaria o pues en estos factores de la coagulación. Entonces, pues puede haber deficiencias en todos los factores de la coagulación, pero las deficiencias más comunes son las del factor 8, que va a presentar la hemofilia A, o la enfermedad de von Willebrand, la deficiencia del factor 9, que nos presenta la hemofilia B, y hay deficiencias del factor 11. Entonces, iniciando con la deficiencia del factor 8, pues vamos a hablar de la hemofilia. Y en la hemofilia hay que entender que tenemos dos presentaciones, lo que es la hemofilia A, que la va a presentar por una deficiencia del factor 8, y la hemofilia B, que es una deficiencia del factor 9. Esta es una enfermedad de origen genético, es de herencia recesiva, pero está ligada al cromosoma X, ya que en este cromosoma se encuentran los genes que van a codificar para la producción de los factores 8 y 9 respectivamente. Esta, como es una enfermedad ligada al cromosoma X, se presenta clínicamente en hombres y las mujeres solamente son portadoras. Estos factores, el 8 y el 9, pues son producidos o sintetizados en riñón, en hígado, en vaso y en el endotelio de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, si están deficientes o pues tienen una malfunción, no se va a llevar a cabo este proceso de la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, y por lo tanto, pues no va a haber un proceso de coagulación y va a haber hemorragias o sangrados excesivos. Aquí en esta imagen podremos observar cómo se ve un vaso sanguíneo, hay una lesión y está la coagulación normal. Vemos que se presentan los factores de coagulación, entonces como no hay deficiencia, pues el vaso coagula normalmente. Pero en la imagen de abajo podemos ver qué ocurre si hay pues una deficiencia de los factores 8 y 9. Vemos que la coagulación pues no se lleva a cabo. Aquí lo que ocurre es que como ya explicó mi compañero, pues tienen que haber unas fases para llevar a cabo un buen proceso de hemostasia.
Entonces, lo primero ya había mencionado, la vasoconstricción del vaso lesionado, hay una activación y agregación plaquetaria y la coagulación sanguínea. Pero aquí, como los factores de la coagulación van a estar deficientes, no se va a formar este coágulo y se lleva a cabo el sangrado. Aquí en esta diapositiva pues vemos la epidemiología. La hemofilia A es la más frecuente, tiene una incidencia de 1 en 5,000 recién nacidos vivos y se dice que es el 80% de los casos de hemofilia. La hemofilia B es menos frecuente, se presenta en 1 de cada 30,000 recién nacidos vivos y como les mencionaba, pues es una herencia ligada al cromosoma X. Entonces aquí en la imagen pues les represento. Tenemos el padre que está no afectado y la madre que es portadora. Entonces ellos tienen un riesgo del 25% de que el hijo salga afectado y desarrolle la enfermedad que es hemofilia, o el 25% de que salga una hija portadora y pues solo esté como tal portando la enfermedad. Vamos a ver que la hemofilia se clasifica de acuerdo a los niveles de factor 8 y factor 9 que estén presentes en sangre. Entonces, lo normal es tener 50 a 150 de factor 8 o de factor 9. Cuando esto se va reduciendo en sangre, ya vamos a tener la clasificación en leve, moderada y grave. Una hemofilia leve se considera que hay de una disminución del 5 a 40% del factor 8 o el factor 9, lo que pues vendría siendo 0.5 a 0.40 unidades por mililitro. Aquí, como es una hemofilia leve, las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente van a ser hemorragias, pero estas van a estar pues precedidas por un traumatismo o por cirugías mayores. Aquí no hay hemorragias espontáneas, solamente es un sangrado leve. Luego tenemos la hemofilia moderada, que es una disminución a 1 al 5% del factor 8 del factor 9, vendría siendo el 0.01 a 0.01 unidades sobre mililitro, y aquí las manifestaciones clínicas que se va a presentar son hemorragias espontáneas o hemorragias severas que se van a presentar en un traumatismo o con cirugía. Y tenemos la hemofilia grave, que es cuando hay una disminución menor al 1% del factor 8 y del factor 9, y aquí las manifestaciones clínicas ya van a ser muy marcadas. Van a haber hemorragias espontáneas en ausencia pues, de un traumatismo de una cirugía. Entonces, estas hemorragias son más que nada en articulaciones, lo que nos va a causar una hemartrosis, y hay hemorragias en músculos, lo que podemos observar en nuestros pacientes como hematomas. Y ya en esta diapositiva les pongo el cuadro clínico, pues como tal el que tiene la hemofilia. Lo primero que va a presentar en casos pues, de una hemofilia grave es la hemartrosis. Aquí en esta imagen podemos observar cómo se ve una articulación normal y cómo se vería ya la articulación con este sangrado. Esta hemartrosis se va a presentar más que nada en la articulación de rodilla, tobillos y codos. El paciente puede referir que siente una sensación de hormigueo y calor en las articulaciones, lo que le va a ocasionar un dolor muy agudo y rigidez articular. Si no se trata al paciente esta hemartrosis, pues lo lleva a desarrollar un dolor crónico, hay debilitamiento muscular y su movimiento es limitado. También, pues, otra característica son los hematomas musculares de aparición espontánea sin ningún traumatismo. Puede haber hemorragias cerebrales y esto es debido a un caso de hemofilia grave. Epistaxis se puede presentar en casos de hemofilia moderada, gingivorragias y hemorragias de mucosas también se presentan en el caso de una hemofilia moderada. Y bueno, aquí el tratamiento de el diagnóstico de estas enfermedades es a través de la historia clínica. Hay que interrogarle a los familiares si hay antecedentes familiares de hemofilia o de algún trastorno de la coagulación. Hay que hacer una biometría hemática, pedir el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activada y el tiempo de trombina.
Aquí el resultado que va a estar afectado es el tiempo de tromboplastina parcial activada, que va a estar prolongado. Lo normal es que sea de 25 a 45 segundos. Entonces aquí el resultado va a estar alargado. También se pueden pedir pues prótesis en sangre periférica para ver pues la sangre, las células que están presentes en sangre, o hay algunas pruebas inmunológicas como ELISA, un inmunoensayo, que estas pues se identifica la mutación que está teniendo el paciente en el gen del cromosoma X. Y bueno, como tal el tratamiento, se dice que estas enfermedades se tratan con concentrados de factores 8 y 9. Entonces aquí en esta imagen les pongo, pues dependiendo del sitio donde esté la hemorragia, va a ser la dosis del factor que se le va a administrar y la duración que va a tener el tratamiento. Por ejemplo, si se presenta una hemartrosis, se tiene que corregir el valor del factor de un 30 a un 50%. Se le da una dosis, por ejemplo, de 20 a 30 unidades sobre kilogramo de peso y su tratamiento tiene que tardar de 1 a 2 días. En el caso de epistaxis o hemorragia de la mucosa oral, que son manifestaciones frecuentes, pues igual hay que tratar de elevar los niveles de los factores del 30 al 50%, administrar concentrados del factor 8 o 9, y esto hasta que se pare el sangrado. Entonces les digo, dependiendo de la causa o el sitio donde esté la hemorragia, va a ser la dosis y la duración del tratamiento. La otra enfermedad congénita que tenemos es la enfermedad de von Willebrand, que este es un trastorno igual que nos va a provocar hemorragias. Se considera el trastorno congénito más común y se caracteriza por bajas concentraciones del factor 8 y bajas concentraciones del factor de von Willebrand. Entonces, esta es una enfermedad de herencia autosómica dominante. Y como les digo, pues lo que va a faltar es el factor de von Willebrand, que esta es una glicoproteína que participa en el transporte del factor 8, por lo cual este se va a encontrar disminuido y no se va a llevar a cabo la adhesión plaquetaria de manera adecuada. Entonces aquí podemos ver en esta imagen cómo normalmente se llevaría a cabo la adhesión y la agregación plaquetaria. Y en la imagen de la izquierda podemos ver qué pasa con la deficiencia del factor de von Willebrand. Entonces no se va a formar la agregación plaquetaria y no va a haber pues como tal ese tapón, por lo tanto van a estar habiendo hemorragias frecuentes. Esta enfermedad de von Willebrand pues igual se va a clasificar, esto dependiendo de la función y de la cantidad de factor que esté dentro de la sangre. Entonces, por ejemplo, tenemos la tipo 1, en donde va a haber un déficit en el número de la concentración del factor de von Willebrand. El tipo 2 va a ser un déficit en la función del factor de von Willebrand. Aquí, por ejemplo, el tipo 2 se divide en 2A, en el cual va a haber una disminución en la función de las plaquetas. En el 2B hay un aumento de la función y un aumento de la afinidad por la glicoproteína 1B. En el tipo 2M va a haber una disminución de la función plaquetaria y en el tipo 2N va a haber una disminución de la afinidad por del factor von Willebrand por el factor número 8. Y en el tipo 3 pues va a haber un déficit en cuanto a la concentración y en cuanto a la función del factor de von Willebrand. Aquí el cuadro clínico que va a presentar el paciente van a ser equimosis faciales, acompañado de epistaxis en un 60% de los casos. Va a haber hemorragias mucosas y estas pueden ser de una variable intensidad. Son fluctuantes, es decir, que van a estar alternados los episodios de hemorragias mucosas con periodos asintomáticos. También podemos encontrar en el caso de mujeres, y eso se presenta más que nada en la adolescencia, menorragia o metrorragia en el 75% de los casos. Y en el caso de que sea una enfermedad de von Willebrand tipo 3, las características clínicas que va a presentar el paciente son similares a las que se presentan en una hemofilia severa.
Aquí el diagnóstico para esta enfermedad, pues igual se piden tiempos de coagulación, hay que ver los tiempos de hemorragia, aquí van a estar prolongados, van a ser mayor a 7 segundos, el tiempo de protrombina va a ser normal, el tiempo de tromboplastina parcial activada va a ser prolongado, va a ser mayor a 45 segundos. También se pueden hacer pruebas inmunológicas que van a medir la concentración del factor de von Willebrand y si hay antígenos en el plasma. Esto se puede hacer mediante una ELISA. Y también hay otra prueba que se llama analizador de la función plaquetaria, que va a medir la capacidad de las plaquetas y esta va a estar pues prolongada porque nos está llevando a cabo la formación de la hemostasia primaria. Entonces, el tratamiento aquí, pues como tal, su objetivo va a ser corregir la hemostasia primaria, corregir las anormalidades de la adhesión y de la agregación plaquetaria y los defectos que se presentan en la hemostasia secundaria. Y lo que se da es lo que es el acetato de desmopresina, que es un derivado de la hormona antidiurética. Esto su mecanismo de acción es que va a actuar sobre las células endoteliales y va a estar liberando más factor de von Willebrand, por lo tanto se va a aumentar la concentración de se aumenta la concentración del factor número 8, también se libera factor plasminógeno tisular, interleucinas 8, entonces esto va a ayudar a que se mejore pues la deficiencia de estos factores y también se pueden dar concentrados del factor 8 para aumentar pues la concentración del factor. Tenemos otras deficiencias que son menos comunes, como es la deficiencia del factor número 11 o que también antiguamente se le conocía como hemofilia C. Este igual es un trastorno hereditario autosómico recesivo. Se dice que se da más frecuentemente en poblaciones judías, pues aquí en México no es tan frecuente la deficiencia de este factor. Aquí esta se va a caracterizar por una reducción de la función o de la concentración del factor número 11 debido a mutaciones en el cromosoma que está pues codificando este factor. Puede presentarse a cualquier edad y afecta por igual a lo que son hombres y mujeres. Aquí es poco común la hemorragia espontánea, sino la hemorragia o el sangrado se va a presentar después de una intervención quirúrgica, después de un traumatismo o por procedimientos con penetración corporal. Las manifestaciones clínicas que pueden presentar estos pacientes pueden ser epistaxis, gingivorragia, hemorragias postcirugía o posttrauma y hemorragias en el tracto genitourinario. El diagnóstico, pues igual hay que pedir tiempos de coagulación, el tiempo de tromboplastina va a estar aumentado y va a haber una disminución del factor número 11. El tratamiento es con plasma fresca congelado. Se dice que en 1 mililitro de plasma fresco congelado va a haber una unidad del factor número 11. Por lo tanto, la cantidad de transfusión pues, de plasma fresco va a estar dado por la disminución en el factor número 11. También aquí para tratar estas deficiencias pues se pueden usar la desmopresina y igual yo les expliqué su mecanismo de acción. Otras deficiencias que tenemos es la deficiencia del factor 7. Esta es pues de herencia autosómica recesiva, es muy poco común. Aquí la hemorragia va a depender del grado de deficiencia del factor 7. Se dice que pues, se presenta hemorragia cuando hay una disminución menor al 3%. Las características las manifestaciones clínicas que va a estar presentando el paciente van a ser equimosis faciales, hemorragias de mucosas, epistaxis, hemorragia bucal y una hemorragia postoperatoria alrededor del 30% de los casos. Igual su tratamiento pues va a ser la administración de plasma fresco congelado. En cuanto a la deficiencia del factor 13, esta igual es muy poco común, es de herencia autosómica recesiva y esta pues tiene prevalencia igual en hombres que en mujeres. Puede ser adquirida en el caso de que haya alguna enfermedad como una insuficiencia hepática, una enfermedad intestinal inflamatoria o una leucemia. Aquí la hemorragia va a ser tardía
porque aquí sí se forman los coágulos, pero lo que va a pasar es que son muy susceptibles a la fibrinólisis, entonces estos se van a estar pues degradando de mayor manera, por lo tanto se pueden presentar las hemorragias. También tenemos las deficiencias de los factores 2 o protromina, del factor 5 y del factor 10. Estas son de herencias autosómicas recesivas. Aquí hay hemorragia significativa, pero solo cuando las concentraciones de estos factores disminuyen a menos del 1%. Su tratamiento igual es con plasma fresca congelado. Y por último tenemos los defectos de la función plaquetaria. Estas son... se pueden presentar de tres maneras, ya sea por anomalías de las proteínas de las superficies de las plaquetas, por anomalías en los gránulos plaquetarios o por defectos enzimáticos. Estas son igual poco comunes. Yo encontré que las más frecuentes son esta de trombastemia y síndrome de Bernard-Sorler. Entonces, en la primera, la trombastemia, es un trastorno en el cual va a estar afectado el complejo de las glicoproteínas 2B y 3A. Por lo tanto, estas pueden estar pues ausentes y disminuidas. Va a haber una falla en la agregación plaquetaria y va a haber una hemorragia que va a ser, pues, digamos que leve. Y aquí el tratamiento para este tipo de efectos son transfusiones plaquetarias. Igual en el síndrome de Bernard-Sorler, esta también se le conoce como distrofia trombocítica hemorrágica y este es causado por un defecto en los receptores de las glucoproteínas 1B, 1X y el factor 5. Y también puede estar afectado lo que es el factor de von Willebrand. Igual tratamiento, pues es transfusión con plaquetas. Y pues el último que tenemos son enfermedades por almacenamiento. Estas son debidas a pérdidas de los gránulos que se encuentran dentro de las plaquetas. Por lo tanto, no va a haber un adecuado almacenamiento de ADP, ATP, calcio y fosfato. Y va a haber una hemorragia debido a que no hay la liberación de estas sustancias. Por lo tanto, pues no se está llevando a cabo una adecuada pues, hemostasia primaria y secundaria. Y igual el tratamiento pues es con transfusiones de plaquetas. Bueno, compañeros, yo les hablaré de trastornos adquiridos de la hemostasia. Como sugiere el nombre, pues son trastornos con los que uno no nace, que uno por ciertas cuestiones pues va a terminar adquiriendo en algún momento de su vida o por alguna causa en particular. Se dividen en dos grandes grupos, los que son cuantitativos y cualitativos, ahorita hablando sobre todo de plaquetas, que son pues muy importantes en toda la hemostasia. Los cuantitativos, lógicamente, pues va a estar una opción que es una producción insuficiente, que suele ser por algún tipo de enfermedad o daño a médula ósea, que sabemos que pues, la médula ósea es la principal encargada de justamente sintetizar las plaquetas. O también puede ser por algún daño hepático, que ahorita hablaré más a fondo de eso, que afecta pues, niveles hormonales y con ello pues, la formación plaquetaria. Puede ser por disminución de la supervivencia inmunitaria. Por ejemplo, está la trombocitopenia idiopática o por heparina, ya que la heparina va a formar inmunocomplejos que van a ser atacados con esto pues va a acusar la lisis plaquetaria. También existen pues muchos trastornos autoinmunitarios donde el organismo pues crea muchos autoanticuerpos contra plaquetas u otras células afines. O puede ser también por un secuestro plaquetario, que con secuestro se refiere principalmente, sobre todo en el caso del vaso, del hiperesplenismo, que las plaquetas al pasar por el vaso van a ser, van a morir por causa de todo el sistema fagocítico mononuclear que vamos a tener pues, en el vaso justamente. Puede ser también por procesos neoplásicos, tumores que van a pues también causar una lisis plaquetaria importante. Todos estos, nada más repitiendo, pues van a afectar directamente la cantidad de plaquetas y con ello pues van a comprometer la hemostasia del paciente. En trastornos cualitativos se va a afectar la calidad de las plaquetas, ya que aunque quizá los números sean normales, pues realmente no van a ser plaquetas muy viables, que esto puede pasar debido a transfusiones masivas,
pues sobre todo de plasma congelado, ya que la transfusión masiva puede ocasionar un ambiente ligeramente ácido, y este ambiente ligeramente ácido basta para pues comprometer la función plaquetaria. Puede ser por tratamiento con inhibidores plaquetarios, que pues bueno, es obvio que inhiben a las plaquetas y su funcionamiento, o por estados patológicos distintos como gamopatías monoclonales y hepatopatías. Siguiente, por favor. Ahora, hablando un poquito de otras causas de trastornos adquiridos en hemostasia, están las enfermedades mieloproliferativas. De estas, la más común es la policitemia vera, en la que básicamente va a existir una síntesis exagerada, una diferenciación exagerada de glóbulos rojos, plaquetas y leucocitos. Estos tres componentes sanguíneos van a estar muy elevados, y con ello, pues, si hay demasiadas plaquetas y aumenta la espesidad de la sangre por los glóbulos rojos, lógicamente, pues, se va a entrar en un estado protrombótico. Tiene una incidencia 2:1 en varones, afecta principalmente a gente en la quinta o sexta década de la vida, y se ha comprobado que está relacionado a una mutación en el gen de tirosina sinasa JAK B617F. El abordaje prequirúrgico en la gente que tenga este tipo de policitemia vera, cuando es una cirugía programada para dentro de varias semanas, se pueden ir a hacer flebotomías o sangrías a 500 mililitros por semana durante pues 4 o 6 semanas, ya que repitiendo, esto es un estado procoagulatorio y lógicamente pues aumenta el riesgo quirúrgico que pues va a enfrentar el equipo médico. En caso de que sea algo más de emergencia agudo, sería aspirina de 75 a 100 miligramos. Se puede dar incluso media hora antes del procedimiento quirúrgico, ya que pues, la acción tarda más o menos en tener acción una media hora y puede llegar a durar hasta 2 horas. O también en caso también de que sea algo, pues, un procedimiento quirúrgico programado, no urgente, se puede dar quimioterapia con hidroxiurea oral de 500 a 2000 miligramos por día, que el mecanismo de acción de la hidroxiurea es que básicamente va a inhibir directamente la proliferación eritrocitaria y plaquetaria de las células madres mieloides. Siguiente. Ahora está la coagulopatía por hepatopatía. Ya lo explicó mi compañero Héctor muy bien, que el hígado pues, va a sintetizar una gran cantidad de factores de coagulación pues, que van a estar presentes en plasma, así que es muy lógico que si el hígado recibe un daño importante, pues la coagulación se va a ver comprometida. Sin embargo, aquí algo que quiero destacar es que la corrección de la coagulopatía debe reservarse para el tratamiento de la hemorragia activa. ¿Por qué? Porque tenemos factores que van a ser procoagulatorios, como lo son pues, los factores 11, 12, 13 y básicamente todos los que tienen un numeral romano, pero también va a sintetizar factores anticoagulatorios, como lo son la proteína C y S, que están aquí en el esquema de la derecha. Es un pedacito de la cascada de la coagulación, el pedacito que nos importa ahorita, en el que se ve que la proteína C va a formar un complejo con la trombomodulina. La proteína S va a ser la que se va a encargar como de activar y juntarlos, por decirlo de un modo, así formando la proteína C activa, que la proteína C activa va a inhibir la cascada de la coagulación al inhibir la conversión del factor 8 a 8A y del factor 5 a 5A. Entonces, si en un daño hepático, como van a estar disminuidos tanto los factores procoagulatorios como los factores anticoagulatorios, en teoría, por decirlo de cierto modo, está compensado. No necesitamos hacer una corrección muy drástica a menos que se esté presentando ya un problema durante la cirugía. Que también está indicada la administración de crioprecipitados si el fibrinógeno está debajo de 200 miligramos en 100 mililitros. Siguiente. Bueno, coagulopatía por traumatismo. Este es probablemente la coagulopatía adquirida más frecuente y probablemente de mayor importancia clínica, debido a que 1/3 de los pacientes que lleguen al servicio de urgencias por trauma tienen algún tipo de coagulopatías, que los principales desencadenantes van a ser el estado de choque y la lesión tisular.
aquí en la imagen de la derecha, podemos ver que lógicamente un choque, supongamos, por dar un ejemplo, un choque hipovolémico, está disminuido pues la sangre que, en el organismo. Obviamente va a existir una hipoperfusión tisular. El organismo, como respuesta a esta hipoperfusión, va a crear más trombomodulina, que tiene la intención de mantener las concentraciones normales de fibrinógeno. Se forma el complejo de trombina trombomodulina, que va a activar a la TAFI, o conocido también como el inhibidor de la fibrinolisis activable por trombina. Va a activar la proteína C, que, recordando la diapositiva que acabo de pasar, es que es un importante pues, inhibidor de la cascada de coagulación, y también va a causar, pues, va a activar o va a fomentar el consumo de la PAI-1 o inhibidor del activador del plasminógeno, que pues hace una fibrinólisis importante. Estos tres en común, ¿qué tienen en común? Es que son anticoagulatorios. Entonces, un paciente que esté en un estado de traumatismo o de choque casi siempre va a estar en un estado anticoagulatorio y por ende va a ser más susceptible a hemorragias. Y por eso es que el equipo quirúrgico, en caso de que deba hacer una intervención de urgencia, debe de administrar crioprecipitados para poder pues, ayudar en la coagulación del paciente y que no pierda tanta sangre durante el procedimiento quirúrgico. Siguiente. Ahora hablando un poquito de anticoagulación y hemorragia, una de las causas también más comunes de justamente un estado hemodinámico alterado es el consumo de anticoagulantes. Ya habló ahorita mi compañero Héctor acerca del mecanismo de la warfarina, pero solo quiero destacar que es reversible, y otros anticoagulantes como el dabigatran y rivaroxaban no son reversibles. Esto es muy importante debido a que en caso de que sí sean reversibles, en un caso de una urgencia o en caso de que esté programada una cirugía, pues simplemente das el antagonista y pues ya con eso se puede realizar un procedimiento adecuadamente. Por ejemplo, el antagonista del dabigatran es el idarucizumab. Y los procedimientos quirúrgicos en zonas muy irrigadas van a estar contraindicadas, ya que lógicamente si hay problemas coagulatorios y abres un lugar con mucha irrigación, pues va a tener una hemorragia importante que puede llegar a complicarse. En caso de que sea una corrección de urgencia en el que no sea reversible, pues sería con plasma fresco congelado, que pues va a ayudar teniendo factores de coagulación que van a contrarrestar, por decirlo de algún modo, estos medicamentos anticoagulatorios. También en en el procedimiento anestésico se puede administrar ácido tranexámico y ácido epsilon aminocaproico, y en el caso de cirugía cardíaca se puede dar aprotinina y acetato de desmopresina. También otros cosas que debemos tener en cuenta, además de todos estos medicamentos, son los medios físicos, como lo es la presión digital o los clips vasculares. Pues lógicamente si apachurras un vaso, pues el flujo sanguíneo va a estar disminuido y con eso disminuye la hemorragia. O también ahí abajo pues está un electrocauterio que se suele usar en cirugía cardíaca, que con el calor pues va a cauterizar justamente el tejido en el que se esté realizando el procedimiento, y con eso la hemorragia es sumamente mínima, porque a la vez que estás haciendo como el abordaje quirúrgico, pues estás cerrando los vasos. Siguiente. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí se escucha? Ah, ok. Bueno, vamos ahora con el tema de transfusión. Bueno, este procedimiento ayuda a salvar vidas y ayuda a reemplazar la sangre que se pierde, ya sea a causa de una cirugía o por algún traumatismo o lesión. Esta puede ser útil también cuando hay una enfermedad que impide que el cuerpo produzca sangre o alguno de los componentes sanguíneos de forma adecuada. Siguiente, por favor. Bueno, antes de cualquier transfusión sanguínea, en el caso de que esté programada una cirugía, pues se tiene que hacer este tipo de reacciones cruzadas y de tipificación para ayudar a prevenir que sea incompatible en primer lugar y que esto le dé una máxima seguridad y beneficio al paciente. Obviamente, en situaciones de urgencia, la sangre de tipo
o negativo puede transfundirse a todo tipo de receptores. Se realizan las reacciones cruzadas entre los eritrocitos del donante y suero del receptor, ¿sí? Para que un paciente pueda donar, es importante que por lo menos su concentración de hemoglobina se encuentre por arriba de 11 o el hematocrito sea mayor a 34. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de los ejemplos de los elementos de la sangre que se pueden transfundir, el primero que tenemos es la sangre entera de banco, que es el producto sanguíneo ideal para estos casos, y este se puede almacenar hasta 6 meses. Eh, Menos del 70% de los eritrocitos permanecen en la circulación 24 horas después de la transfusión y son viables. ¿Sí? Hay cambios en los eritrocitos, pero esto depende durante cuánto tiempo se almacene, que estos cambios incluyen la reducción de ATP intracelular y de las concentraciones de 2,3-difosfoglicerato. Esto altera la curva de disociación de oxígeno en la hemoglobina y causa disminución del transporte. En este tipo de sangre entera de banco, todos los factores de coagulación son estables, con la excepción de los factores 5 y 8. Ya una sangre almacenada más de 6 meses progresivamente sufre acidosis con aumento de las concentraciones de lactato, potasio y amoníaco. La que sigue, por favor. Otro ejemplo que tenemos es la sangre entera fresca, ¿sí? Esta es la que se administra en las 24 horas siguientes de su donación. Una ventaja que tiene este uso de sangre fresca es que proporciona mayor actividad de coagulación de unidades iguales de tratamiento con hemoderivados, que más adelante vamos a verlos. Estos también pueden mejorar significativamente con pacientes con coagulopatía relacionada a traumatismos para corregir la situación en el momento. Otro ejemplo que tenemos son los concentrados de eritrocitos y eritrocitos congelados. Estos reducen pero no eliminan la reacción cruzada con los componentes del plasma. Obviamente reduce la cantidad de sodio, potasio y ácido láctico y citrato que son administrados. Estos no son muy recomendables en situaciones de urgencia, por lo que no tiene todos los componentes sanguíneos. Y al congelar los eritrocitos, en teoría se mejora su viabilidad y se mantienen las concentraciones de ATP y de 2,3-difosfoglicerato, a diferencia de la sangre de banco. La que sigue, por favor. También tenemos los concentrados de eritrocitos con bajo contenido de leucocitos y con bajo de contenido de leucocitos lavados y con bajo contenido de leucocitos. Estos previenen casi todas las reacciones febriles no hemolíticas, como son fiebres, escalofríos o ambos, la aloinmunización a antígenos de clase 1 y a la resistencia y a la transfusión de plaquetas, así también como transmisión de un citomegalovirus. Estos concentrados, bueno, dentro de estos tenemos los concentrados plaquetarios, que las indicaciones para esto incluyen una trombocitopenia causada por hemorragia masiva, también una trombocitopenia causada por producción insuficiente de plaquetas, trastornos plaquetarios cualitativos y nada más que tenemos una observación con este tipo de concentrados que pueden transmitir enfermedades infecciosas y provocar alergias similares a las causadas por otros hemoderivados. La que sigue, por favor. Después tenemos el plasma fresco congelado. Este se prepara de sangre fresca donada y es la fuente habitual de factores de coagulación dependientes de vitamina K y es la única fuente de factor 5. Este también lleva sus riesgos similares a otros hemoderivados, como son la transmisión de enfermedades o alguna otra situación o reacción. Y se usa como medida inicial en la reanimación para el control de daños en pacientes con coagulopatías relacionadas a traumatismo. También tenemos lo que son los concentrados con tecnología de DNA recombinante. Estos productos se obtienen con facilidad y no llevan riesgos de infecciones como con los tratamientos con otros componentes. También tenemos la hemoglobina polimerizada humana, que está compatible de manera universal, se encuentra disponible de inmediato y no transmite enfermedades. La siguiente, por favor. Bueno,
Ya para las indicaciones para el tratamiento de sustitución con sangre o sus derivados, eh, todo es para mejorar la capacidad de transporte de oxígeno, tratamiento de la anemia y obviamente pues, la reposición de volumen en caso de cirugía o de accidentes. Eh, bueno, dependiendo de la hemorragia, depende, por ejemplo, tenemos una hemorragia clase 1, en donde el adulto puede perder hasta el 15% del volumen sanguíneo total, que es más o menos 750 mililitros. Tenemos la hemorragia de clase 2, que va de 750 a 1500 mililitros, con una pérdida del 15 al 30. Tenemos una hemorragia clase 3, que va de 1500 a 2000 mililitros, con una pérdida del 30 al 40. Y una pérdida mayor a 40% del volumen sanguíneo ya es una hemorragia de clase 4, y ya es donde se considera que la vida del paciente corre bastante riesgo. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de las complicaciones, pues se relacionan principalmente con las respuestas proinflamatorias inducidas por la sangre. Las muertes relacionadas con transfusión ocurren y son causadas por, en primer lugar, por una lesión pulmonar aguda con la transfusión, que va de un 16 al 22%. Reacciones transfuncionales hemolíticas del grupo ABO, que va del 12 al 15, y en tu caso, en la que menos tienes, la contaminación bacteriana de plaquetas del 11 al 18%. Dentro de las complicaciones, pues tenemos las reacciones no hemolíticas, las reacciones alérgicas, las complicaciones respiratorias y las reacciones hemolíticas y la transmisión de enfermedades. Bueno, y ya casi para terminar, vamos a hablar un poquito más adentrándonos hacia las pruebas de hemostasis y coagulación. Como ya se ha mencionado durante toda la presentación, pues lo primero que tenemos que ver es la historia clínica de nuestro paciente, que tiene que ser detallada y tal vez un poquito más enfocada a lo que estamos buscando. Tenemos que saber si hay antecedentes de hemorragias o de quimosis, si hay uso de fármacos o algunas drogas o antecedentes de transfusiones, al igual que si el paciente se sabe ya con alguno de los padecimientos que hemos visto o si ha tenido un traumatismo reciente y así. En cuanto a las pruebas normales, por así decirlo, de laboratorio, pues la que más tiene como relevancia pues, para nosotros es la biometría hemática, con su recuento eritrocitario, su hemoglobina y también el recuento de plaquetas, pues porque estamos hablando de coagulación y ya vimos que son muy importantes. Y en cuanto a las pruebas específicas, nos vamos a adentrar un poquito más hacia lo que son los tiempos de coagulación, especificando el tiempo de protrombina, el tiempo de protomboplastina activada y el TEG, que es la elastometría rotatoria. Siguiente, por favor. En cuanto a las variaciones de las plaquetas, vamos a tener que su valor normal va de 150,000 a 400,000 unidades, pero depende de si empieza a bajar o no las alteraciones que podemos tener. Por ejemplo, arriba de 1,000,000 podemos tener complicaciones hemorrágicas o trombóticas, y cuando van descendiendo, por ejemplo, de menos de 50,000, vamos a tener que en procedimientos quirúrgicos mayores, pues vamos a tener un aumento en las complicaciones. Por abajo de 30,000 vamos a tener que con procedimientos quirúrgicos menores podemos presentar más complicaciones, y por abajo de 20,000 aumenta el riesgo de una hemorragia espontánea en cualquier momento, independientemente de si se somete o no a una cirugía. Y bueno, se mencionaba que la transfusión de plaquetas estaba indicada principalmente en los procedimientos quirúrgicos que son oftalmológicos o de neurocirugía en pacientes que tienen un recuento de plaquetas menor a 100,000. No está demostrado, pero pues así lo han hecho y como no se ha debatido más, pues así se queda. Siguiente, por favor. Hablando ya de las pruebas como de coagulación de la TP y bueno, sí, ajá. Son variaciones en los tiempos de recalcificación del plasma que se inician con la adición de un agente protoplasmático. Y pues vamos a tener dos, por ejemplo, en APT vamos a tener que el agente es la tromboplastina y el calcio, y esta va a medir los factores 1, 2, 5, 7 y 10. Esta nos va a servir para medir los niveles, o bueno, para estar checando la coagulación anormal por deficiencia de vitamina K, porque pues ya vimos que varios de los factores de coagulación dependen de esta, o en aquellos pacientes que tenemos con tratamiento con warfarina. Y pues para esta se tiene ¿cómo se le llama? Para poder
estandarizar bien las pruebas es el INR, que va a considerar las variaciones de la PT, porque como van en lotes, no todas son como específicas. Entonces, pues ahí está la fórmula, que el INR es igual a la PT medida con la PT normal, y el ISI, que es es el índice de sensibilidad internacional, y esta les digo que va a variar dependiendo de cada lote, pero su valor normal está entre 1.3 a 1.5. Vamos a tener también la APTT, y su agente va a ser un fosfolípido, un activador y el calcio. Este nos va a medir los factores 1, 2, el 5, el 7, el 9, el 10 y el 12. Y esta nos va a orientar más para los pacientes, aquellos que están con tratamiento de heparina. Siguiente. Aquí les traigo una tablita en donde vienen los valores normales en cuanto al tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina activada, desde que son, pues ahora sí que recién nacidos, hasta los tiempos que tendrían que estar normalmente en un adulto. Los tiempos están expresados en segundos en la primera tablita del lado izquierdo. Y en la siguiente tablita son pruebas de coagulación que incluyen más, por ejemplo, el recuento de las plaquetas y sus valores normales, el tiempo de sangrado de Duke, que ya casi no se utiliza, el tiempo de coagulación, el tiempo de protrombina, el INR, que es la variación que va dependiendo de cada lote, el tiempo de tromboplastina parcial activado, el tiempo de trombina, el fibrinógeno, y los productos de degradación de la fibrina y el número D, y pues ahí son los valores normales. Siguiente, por favor. Aquí les traigo una tablita que trae como más resumido lo que les acabo de decir en cuanto a la ATP, a la TTPA y la TT. ¿Cuáles son, si se encuentran normal o aumentado, en qué podemos pensar? ¿Cuáles son los factores que están midiendo? Y en qué alteraciones o enfermedades son en las que podemos estar pensando. Siguiente. En cuanto a otra prueba que tenemos, es el tiempo de sangrado. Decía que ya casi no se utiliza, pero de las que se siguen utilizando hasta la fecha, pues es la prueba de sangrado de Ivy. Esta se va a utilizar para valorar la disfunción plaquetaria o vascular. Y pues este procedimiento es, pues por así decirlo, simple. Se coloca un esfingomanómetro en la extremidad superior y se va a insuflar hasta 40 miligramos, milímetros de mercurio. Se va a realizar la incisión de 5 milímetros en el antebrazo, y va a medir el tiempo se va a medir el tiempo hasta la interrupción del sangrado. Dice que es máximo de 7 minutos. Y bueno, un tiempo de sangrado anormal nos va a sugerir la disfunción plaquetaria, la enfermedad de von Willebrand y los defectos vasculares. Siguiente. En cuanto a la TEC o tromboelastometría rotatoria, vamos a tener que es un proceso dinámico que va a valorar la hemostasia como un proceso dinámico, y es la única prueba que hay para medir todos los pasos de la formación del coágulo hasta su lisis. Esta va a estar dada como por 3 pilares, que son las fuerzas de cizallamiento y elasticidad, que van a generar una cinética en la formación, investigan la cinética de la formación del coágulo y la fuerza y estabilidad. La fuerza y estabilidad, que son la capacidad del coágulo para realizar la función hemostática, y la cinética, que va a estar determinada a la adecuación de los factores cuantitativos para la formación del coágulo. Y bueno, los resultados nos van a arrojar una figurita como la que está aquí abajo, y para explicar los resultados un poquito más, o la interpretación, le da siguiente, por favor. Vamos a tener los siguientes valores. El valor R va a ser el tiempo de reacción, y este nos va a indicar el tiempo de inicio de la prueba y la formación del coágulo inicial. Esta se va a intensificar con la deficiencia de factores o en una hemodilución marcada. Vamos a tener el tiempo K, que es la cinética del coágulo, y esta nos va a representar las interacciones entre los factores de coagulación y las plaquetas, y va a estar prolongada cuando hay hipofibrinogenia y deficiencia de factores, perdón. Vamos a tener el ángulo o alfa, y esta va a reflejar las alteraciones igual entre el coágulo y las plaquetas, y va a disminuir en la
hipofibrinogenemia y la disfunción plaquetaria. Vamos a tener la amplitud máxima, que nos va a representar la fuerza del coágulo y va a disminuir en la función o disfunción o deficiencia de las plaquetas o fibrinógeno. El valor G nos va a reflejar la fuerza o la firmeza del coágulo, y si está aumentado va a reflejar una hipercoagulabilidad, o si está disminuido nos va a indicar que el paciente tiene estado hipocoagulante. Y en cuanto al LI30, va a representar la estabilidad del coágulo y nos va a indicar cuando hay un aumento en la fibrinólisis. Esta prueba mencionaba que era inclusive más fácil, bueno, más barata, tomando en cuenta las ventajas que tiene, que pues puedes medir todo el proceso del coágulo, desde que se forma hasta su fibrinólisis, y también tenía valores, ¿cómo se llama? Valores probabilísticos en cuanto a si tienes un paciente, puedes ir detectando si está fallando algo o no, en cuanto, o bueno, tomando como diferencia a las otras pruebas de coagulación, pero pues no está implementada en todos los hospitales. Siguiente. Bueno, sí. Bueno, ya para terminar, vamos a ver que las hemorragias excesivas quirúrgicas y posquirúrgicas pueden ser consecuencias de una hemostasia ineficaz, transfusiones sanguíneas, defectos de la hemostasia, coagulopatías por consumo, fibrinólisis o una combinación de estas. Cabe recalcar que la hemorragia excesiva en el campo quirúrgico no relacionada con una hemorragia en otros sitios, por lo común sugiere una hemostasia mecánica inadecuada. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno. Ay. Bueno, la transfusión masiva, la hemorragia por transfusión masiva puede ocurrir por una hipotermia, las coagulopatías de dilución, una disfunción plaquetaria, fibrinólisis y una hipofibrinogenemia, y bueno, la reacción hemolítica transfusional, que bueno, esta se cree que la patogenia de esta hemorragia se relaciona con la liberación del ADP de los eritrocitos hemolizados, lo que da origen a una agregación plaquetaria difusa, después de lo cual las plaquetas agrupadas se eliminan de la circulación. ¿Puedes ver la que sigue? Bueno, ahí les puse un esquema de lo que comenté, que la liberación de estos, del ADP de los eritrocitos que hayan sido transfundidos van a ser hemolizados, y bueno, esto va a dar origen a la agregación plaquetaria difusa, y bueno, después a lo cual las plaquetas agrupadas se eliminan de la circulación. Para esto, bueno, tenemos que el tratamiento para esta causa puede ser desde, bueno, lo primero sería quitar las transfusiones de sangre. También podemos dar un analgésico, en este caso paracetamol, ya que uno de los del cuadro clínico puede causar fiebre y un poco de artralgias. También podemos dar una reposición de líquidos a través de una vía intravenosa, y también otros medicamentos para prevenir una insuficiencia renal y, bueno, un shock. La que sigue, por favor. Bueno, en la púrpura es una causa de trombocitopenia. La púrpura transfusional es muy parecida a la genética, y van a ser una causa común de la trombocitopenia hemorrágica relacionada después de la transfusión. Esto ocurre cuando las plaquetas del donante son de un grupo poco común, que son las P1A. Y bueno, estas plaquetas, la que sigue, por favor. Bueno, van a sensibilizar al receptor, que va a producir anticuerpos contra los antígenos plaquetarios extraños. Y bueno, estos últimos no desaparecen por completo de la circulación del receptor, sino que se une a la
a las propias plaquetas del mismo. Más tarde los anticuerpos destruyen las propias plaquetas del receptor y bueno, vamos a tener una trombocitopenia y hemorragia resultantes y estas pueden continuar por varias semanas. Esta es una causa poco común de trombocitopenia que debe tenerse en mente si ocurre una hemorragia a los 5 o 6 días después de una transfusión. Y bueno, la transfusión de plaquetas es de poca utilidad en el tratamiento de este síndrome porque las nuevas plaquetas de donante están sujetas a la unión de este antígeno y el daño por el anticuerpo. Y uno de los tratamientos más adecuados para la púrpura transfusional son los esteroides. Y bueno, aparte puede ir acompañado de diatesis hemorrágica grave y bueno, también hipertensión intracraneal en las primeras 24 horas de la transfusión. La que sigue. La que sigue, por favor. Bueno, y al final vamos a tener la coagulación intravascular diseminada. Esta va a ser caracterizada por la activación del sistema de coagulación que produce el depósito de coágulos de fibrina y va a haber una isquemia microvascular. Y esto puede ser contribuido al desarrollo de una falla orgánica múltiple. El consumo y el agotamiento subsiguiente de las proteínas de coagulación y plaquetas por la activación continua del sistema de coagulación y pueden inducir a complicaciones hemorrágicas graves. Igual aquí el tratamiento sería, pueden ser transfusiones y bueno, utilizar algunos medicamentos como la heparina. Ya sería todo. La siguiente ya se terminó, me parece. Y pues ya sería todo el tema. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Doctora, creo que está hablando, pero no se le escucha porque tiene el micrófono apagado. ¿Ya estuvo? Ya. Les decía que bastante completo el tema, como siempre. Abarcaron casi todos los aspectos. Es un tema importantísimo, dado que no hay área de la medicina donde no se emplea alguna vez la transfusión, independientemente de ahorita que estamos en el aspecto quirúrgico, pero bueno, es utilizada en ginecología, medicina interna, porque como pueden ver, no nada más es trauma, no nada más es hemorragia por lesiones o por cirugías, sino también por enfermedades hereditarias o adquiridas, ¿no? Entonces, de este tema va a venir un caso en la evaluación, en el primer parcial, ya les comunicaré a través de Montserrat, pero sí es importante que repasen un poquito así en forma un poco más directa, a grosso modo, cuáles son el concepto de coagulación, ¿no? Los factores de coagulación, las vías, coagulación primaria, también los trastornos principales, digamos que así como encabezados, cuáles son aquellas enfermedades que puedan alterar la coagulación, cuáles son aquellos estados adquiridos y no adquiridos, y finalmente las indicaciones, y cuándo está indicado plasma, cuándo está indicado concentrado eritrocitario, cuándo concentrado plaquetario, a grosso modo, para tener una idea, un panorama general para resolver el caso que vendrá. Ya les contaré a través de Montserrat, ¿ok? Estaba viendo el temario y creo que se nos escaparía hernia yatal, que sería el último, ¿no? Por tiempo. Pero recuerden, no todos los temas van a venir en el examen. Entonces yo les contacto, les digo para que se pongan al corriente, de tal manera que salgan lo mejor posible en la primera evaluación. ¿Están de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Bueno, si no hay más comentarios, pues lo dejamos hoy por aquí. Nos vemos.